Buenas noches. Estamos nuevamente en Protocolos Ministeriales, capítulo 8. Nos corresponde para este mes y bueno, agradezco a Dios y luego también al equipo del seminario por permitir también un mes más de abordar con ustedes. Hermanos, hermanas, este mes, el mes que hemos concluido, tema eran de técnicas de canto, estrategias de canto, algunas recomendaciones en relacionado a cómo cantar. Y ahora, ya con esa experiencia, y felicito del grupo, ¿no? Uno de ustedes escribió, dijo, Pastor, yo estoy tratando de cantar. Antes no utilizaba técnicas de canto, hoy estoy cantando utilizando melisma, voz falsete y vibrato especialmente, decía, ¿no? Y qué bueno. Espero de que sirva para dar la honra y la gloria al Señor. Y luego, pues hermanos, hoy ya con esto de base, en cambio, en este capítulo, como ustedes ven, capítulo 8 dice, composición de la letra de una alabanza y adoración. ¿Sabe qué? Cuando hablamos de composición, no es que vamos a formar expertos, expertos tampoco, ¿no? Más bien, como es protocolo, para nosotros es dar pautas básicas. Por supuesto, Dios mediante, estamos para siguiente año profundizar en cuanto al canto y cuanto en las técnicas en sí para los ministerios queremos un poco enfocarlo. Pero ¿sabe qué? Hoy con esta base seguramente servirá a ustedes para su ministerio de qué manera en nuestras congregaciones estamos sirviendo al Señor. Y por lo tanto, pues cuando hablamos de la composición es un tema muy importante. Bien, antes de entrar al tema, sí quiero realizar pequeña reflexión bíblica esta noche. ¿Qué les parece? Hermanos queridos, vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Hebreos, libro de Hebreos, vayamos rápido. Involuntario o voluntario para que nos ayude leyendo. Empecemos haciendo pequeña reflexión y luego pues dedicaremos al capítulo correspondiente de esta noche y la lección. Bien, no sé si quién de ustedes, por favor, Hebreos capítulo 10 versos 24 y 25. Amén, pastor. Adelante, hermana Sarita. Bendiciones. Hebreos 10:24, ¿verdad? Amén. Sí. La palabra de Dios dice así. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis aquel día se acerca. Amén. Gracias. ¿Sabe qué? Alentémonos los unos a los otros. El que dirige, el que canta, los ministros. Estoy muy contento. Estamos un grupo de más de 20 en tema de nocturno y también un grupo de 10 en las mañanas y los miércoles. Bueno, tenemos formando a los hermanos, compartiendo. ¿Sabe qué? Sabemos que ustedes, amados jóvenes, amados hermanos, algunos tal vez mi edad, bueno, yo ya soy un medio viejito, tal vez no muy viejo, pero ya uno que está encaminando, mis amados hermanos, hermanas, sentir contento de que la nueva generación, instrumentos del Señor, estamos compartiendo pequeñas experiencias que tal vez tengamos y acogiendo también todos los conocimientos que ustedes tienen con ello para servir. El versículo 24 dice, ¿no? Eh, ex, motivemos, bueno, en una versión tengo motivemos los unos a los otros, animemos los unos a los otros. El rol de los ministerios es aquello. El versículo 25 dice, ¿no? No dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe qué? Nuestro hogar, nuestra casa es el templo. Por supuesto, el casa de Dios somos nosotros. Porque la iglesia, de dos maneras damos el concepto. Concepto iglesia, primero nosotros somos iglesia. Y concepto cultural, la iglesia
la congregación es donde usted congrega y allá usted va a servirlo. Entonces, ¿sabe qué? Con esto, hermanos, su preparación de protocolos ministeriales es el compromiso, un compromiso donde usted y yo podamos servir como instrumentos fieles para el Señor. Procura con diligencia presentarte como un siervo aprobado que usa bien la palabra de verdad. No sé si recuerdan ese pasaje. ¿Quién nos puede decir? Un puntito podemos compartirlo, ¿no? Está en segunda de Timoteo, pero no acuerdo el texto. Gracias, mi hermano. Segundo Timoteo 2:15. Amén. Bueno, con todo anoto su nombre, hermano Eduardo. Hermano Eduardo. Gracias, hermano Eduardo. Bien, procura con diligencia. En Hebreos dijo, no, tenemos que estimular. Versículo 25 dijo, debemos congregar a la iglesia. Y acá tenemos, ¿sabe qué? Procurarlo. Con esto, pues, hermanos, voy a compartir la pantalla. Ahora sí, lo nuestro de trabajo de esta noche. Vayamos entonces, hermanos, al estudio del capítulo de hoy, composición de la letra de una alabanza y adoración. ¿Sabe que esta noche más vamos a revisarlo de cómo está la composición? Hoy vamos a trabajarlo más bien todos, ¿no? Ojalá que en esta clase, mi esperanza, mi anhelo es que todos y todas se participen. Bien, perdón, voy a compartir la pantalla este rato y con esto pues para que ir visualizando y a la vez también en avance, ¿no? Bien, vamos a lección número 29. Lección número 29 dice, ¿cómo escribir un canto? En esta noche vamos a dar pautas básicas de cómo escribieron los cantos, por qué escribieron, cómo es que escribieron. Hermanos queridos, sabe que ningún tema de los cantos es porque alguien escribió por escribir. Pregunté a uno de los hermanos que escribe canto número 607. No sé si alguien por ahí tiene el eminario 607. Eminario uno. Bueno, mil disculpas, he olvidado de solicitar a ustedes que a la mano tenga los eminarios uno, 2 y 3. ¿Por qué? Porque hoy vamos a revisar las composiciones. Y por supuesto, para la tercera clase o para la segunda clase, para la siguiente semana vamos a también escribir un poema, ¿no? Un poema y eso, tratar de dar pautas de cómo es lo que escribe las alabanzas, ¿no? Entonces, en aquello, en binario uno, sería saludable que tenga. Y otro, como usted y yo somos de mayoría del grupo que está hoy, somos bilingües, quichua hablantes, hispanohablantes. Bueno, mayoría de ustedes, estimados jóvenes, generación cristal, tal vez no habla ya quichua, pero generación X, los milenios, esa generación sí está hablando todavía. Por ejemplo, yo soy una generación X, quichua, más bien en español un poco limitados, pero ¿sabe qué? A ese mundo el Señor ha llamado, entonces ¿cómo nosotros tenemos que servirlo? Bien, y con aquello, ¿sabe qué? Vamos entonces a esta lección donde dice cómo escribir un canto. Bien, bueno, ahí estoy ya compartiendo la pantalla. No sé si alguien ayude leyendo donde dice introducción, esa partecita. Amén. Amén, hermano Eduardo, ayude por favor. Nuestro anhelo no es especializar en ser escritores de cantos, más bien es proveer elementos básicos de los hermanos y hermanas que escriben y se dedican a los ministerios como ustedes. Amén. ¿Sigo? A ver, sí, a ver, de una vez sí. Ya. Guía paso a paso para escribir las letras de canciones. Escribir las letras de canciones es todo un arte y otra parte importante de la composición de canciones no es tan fácil como piensas. Hay personas a las que no les cuesta nada, ni un momento tiene una letra preparada sin
seguir ningún metodología concreta ni ningún patrón. Si tú eres de esas personas a las que les cuesta saber por dónde empezar a escribir o eres de las que escriben sin problema, pero hoy te has con un bloqueo. Voy a proponer algunas ideas que puedes seguir paso a paso para escribir tus propias letras. Cuando tienes que escribir letras de canciones, te puedes encontrar con estos tres presupuestos. Uno, no tienes la música ni la melodía de voz. Dos, tienes la música pero no la melodía de voz. Tres, tienes o no la música y la melodía de voz. Amén. Gracias, hermano Eduardo. ¿Sabe qué? En la introducción, vuelvo a repetir, hermanos, todos de una y de otra manera. No sé si a usted ha ocurrido eso. Alguien dice, los ministerios del coro especialmente, dice, hermano líder, hermano pastor, nosotros hemos escrito una letra, denos revisando, ¿está bien o está mal? A mí mismo ha pasado eso. No sé si a ustedes ha pasado. Y a veces uno, ¿qué tiene que hacer? Decir, ¿está bien o está mal? ¿Sabe qué? Ya Tal vez debe. tal vez que no vamos a pasar a ser expertos, vuelvo como está en introducción, pero saber pautas básicas, ¿cómo es que escriben un canto? Por supuesto, en el manual hemos colocado una teoría secular, ¿no? Pero en base a esa teoría secular, ¿no? En esta clase, en siguientes clases, vamos a resumir lo más a lo contextualizado de nosotros. Por eso acá dice, ¿no? Nuestro anhelo es proveer elementos básicos. ¿Sabe qué? Ninguna letra vino por así sola. No sé si alguien está con el minario de Nantes Pedino, canto número 606. Bueno, hay digital también, ¿no? Pues usted puede manejar el binario digital también. Número 606. Apunche Jesucristo, cuya ñuca quispiche, ¿no? Bueno, tal vez jóvenes, algunos no comprenderán quicho, pero ¿cuál es el objetivo? Que Sí. usted de alguna manera capte del por qué. Sabe que todo escritor tenía que ver algo. Más adelantito vamos a revisar canto 606, Apunche Jesucristo, cuya ñuca quispiche, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Detrás de esas letras, alguien estaba un día pensando. Alguien estaba tal vez melancólico. ¿Sabe qué? Una anécdota voy a decirlo. Un hermano, cuando falleció la esposa, estaba melancólico, quedó solo, los hijos ya matrimoniados, las hijas especialmente estaban lejos, y solamente quedó con cuatro niños y niñas, y solo sentado en la sala, y él dice, ahora, Señor, ¿qué hago? Ora, y luego empieza a escribir, Hawapacha pi causa Dios, Ñuka causa Itarricuay. Y pone, y luego arregla la música, pone, ¿no? Agua, pachapi, causa Dios, ñuca, causa y rico hay, ¿no? Empieza, y cuando preguntamos al hermano, dijo, ¿sabe qué? Quedé solo, ya no tengo esposa, estoy con los hijos. ¿Sabe que cada letra sale de algo? Entonces, esto de escribirlo, hermanos, no es cosa de otro mundo. Por eso, como habíamos visto ahí en el cuadrito azul, para algunos es fácil, para otros un poquito más difícil, pero total es que escribir cantos. Si es que no escribimos también, revisar cantos, ver cómo está escrito. Y esta noche vamos a dedicar a aquello. ¿Sabe qué? A veces hay tres de estas cuestiones que están en la pantalla. No tienes música ni la melodía. Un hermano dijo, ¿no? Yo quiero dedicar alguna alabanza a Dios, pero no tengo ni música ni qué ritmo, ni tono, ni nada de eso, ni siquiera conozco.
hay esa realidad. Segundo, tiene la música, pero no la melodía. Por supuesto, tal vez tiene un ritmo, pero no hay una melodía certero. A ver, ¿qué mismo hago? Tercero, para algunos en cambio sí tiene, y tiene también la letra, y cosa que solamente toca trabajar, como alguien dice, dar algunos toquecitos nada más. Entonces, con esto, hermanos, queremos aquí hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? Ahí tenemos dos temas. Y hoy, ¿sabe qué? Al azar, como somos grupo de más de 20, sin al azar usted puede escoger por versículo o analizar tema. ¿Y sabe qué? Ambos son 67. Uno, avivamiento. Otro, en cambio, 67, Minario uno, Ñuka Kishpichik. Por supuesto, perdón, ambos son de Minario uno, Minario uno Composite. ¿Y qué vas a hacer? Vamos a dar, ¿cuántos? 3 minutitos suficiente. Usted va a buscar, si bien el versículo, a ver, busquemos versículo y qué tema de carta. Entonces, igual al azar vamos a solicitarlo y los hermanos que tal vez no toque usted públicamente decirlo, que mande al chat este rato mismo, porque son tareas de clase, ¿no? Bien, entonces manos a la obra. Nuevamente, ¿qué es la tarea? Primero, buscar versículos para cada uno de estos temas. Si es que hay 2 versículos, 3 versículos, mucho mejor, pero por lo menos un versículo para estos temas. Y segundo, ver qué tema tiene este canto, porque ahí tenemos o son los títulos, no tenemos tema. Entonces usted va a plantear el tema viendo en la pantalla. Bien, no quiero interrumpirlo, por 3 minutitos voy a callarlo. Tenemos 19:23, 19:26 con 59 segundos. Activaré otra vez y manifestaré. Mientras tanto, hermanos, ahí estoy compartiendo la pantalla y por favor ahí trabajemos buscando versículos para estos temas y también buscando el tema. Bendiciones.
Bien, mis hermanos, Dios bendiga. A ver, los cinco hermanos que participen, ¿no? Los cinco hermanos, hermanas que participe y el resto para que mande al chat. ¿Qué les parece? Bien. Vamos de acuerdo al número que toque, ¿ya? A ver, nuestro hermano Antonio vamos a pedir que dé un número de 1 al 5. El número 3, hermano. Ya, número 3. 1, 2, 3. Hermana Blanca Peña. Hermana Blanquita Peña. ¿Cuál es el pasaje que encontró? Y díganos, por favor. Amén. Buenas noches, hermano pastor. Buenas noches, buenas noches. Yo encontré una alabanza, alzaré mis ojos de texto de Salmo 121. Ah, sí, usted envió, ¿no? ¿Sabe qué, hermana? Sí. Para este que estoy compartiendo en la pantalla, versículo para estos temas. Ah, Para los temas que estoy compartiendo en la pantalla, ¿no? A ver, hermana, deme un número de 3 a 7. De 3 al 7, hermana Blanquita, de un número. 5. 5, a ver, 4, 5. Blanca Tupaña, en cambio toca. Hermana Blanquita Tupaña. Amén, amado pastor. Bendiciones. Para la alabanza, este avivamiento, Gálatas 2:20. ¿Ya? ¿Qué nos dice ahí, Eh, hermana? con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo en mí. Listo. Y lo que ahora vive en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El tema, el fuego del Espíritu Santo. ¿Ya? Amén. Amén, amén. De esta. Hermana Blanquita Tupaña. Bien, no sé si para Ñuca Quispichi, bueno, alguien que participe. Bien, hermana Blanquita Tupaña, deme un número de 5 hasta 10. El 8. El 8, a ver, veamos el 8. Hermana Blanca. A ver, 8. Sí, hermana Delia Guacho. Amén, hermano. Bendiciones, hermana Delia. Ah, Compartan. de la alabanza este avivamiento, y también encontré de Gálatas 2:20. ¿Ya? Leo el versículo. Amén. También era el mismo del que dijo la hermana, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mí, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el tema em, se refiere más, como decir, lo que nosotros permanecemos, la permanencia de la obra de Dios. Sería esa parte. Amén. No sé, para 67 de repente buscó. No, Ya, listo, hermano, listo, no se preocupe. Bien, un número de 8 al 13, hermana Delia. 10. 10, ya les veo, gracias, hermana. Hermano Eduardo Pulich. Hermano Eduardo. Amén. Bueno, yo encontré Filipenses 1:21. Para mí el morir es ganancia. Entonces dice la palabra de Dios en Filipenses 1:21. Para mí el vivir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, en este caso, bueno, si algún momento llegara a partir, entonces, bueno, en este caso, morir a mí, morir yo. Entonces, bueno, tener
la paz de Dios en mi corazón. Bueno, también encontré donde dice el otro del fuego, que el fuego arderá. Entonces en Levítico 6:13, el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Ajá. Amén. Gracias, hermano Eduardo. Bien, qué bueno, ¿no? A ver, hermano Eduardo, de 10 al 15. El 15, hermano. El 15, a ver, veamos. Jonathan Jocelyn, hermana Melanie Carlosama. Yo estaba viendo versículos para el número 67, Ñuka Kishpichika, Ajá. y bueno, tengo dos. El primero es Salmos 23:4, que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y también en Romanos 8:18, que dice, a ver, estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada, si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Y el tema que estaba viendo es que Dios nunca nos abandona y que Él está incluso en los momentos difíciles. Amén, wow, qué bueno. Gracias, hermana Melanie. A ver, un número de 15 hasta 18. 16. 16. Hermana Patricia Guerra tengo acá, hermana Patricia. Bueno, buenas noches nuevamente, hermanos. Yo elegí del corito del 67, Ajá, del este avivamiento. Primera de Juan 4:13. ya. Primera de, sí, Primera de Juan 4:13 que dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Y el título creo que también nos pidió, le puse tu fuego en mí. Amén. Ajá. Sí, título también era. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, entonces estas 5 participaciones, listo. El resto nos envía a chat, por favor, ¿ya? A chat del pasaje, nada más, y con eso sabemos que estamos en actividad. Bien, hermanos queridos, entonces, sabe que las letras, ¿por qué hago este ejercicio? Porque todos los temas de los himnos siempre está en base a la palabra de Dios. Entonces, un hermano, una hermana que está decidido para escribirlo, debemos saber de que los cantos, los cánticos en la música cristiana siempre viene en base a la palabra de Dios. Ningún canto puede ser libre, por más que aunque directo no haya el versículo. Por ejemplo, nuestra hermana Blanca creo que envió, ¿no? El Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿no? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Bien, hermanos, ¿sabe qué? ¿Cómo son los cantos? Esta noche, todos atentos, hermanos, aquí sí, un ratito y luego vamos a trabajarlo. Hermanos, de acuerdo para escribir un canto, primer lugar, usted debe ver, a ver, voy a escribirlo o el canto que está escrito está en rima o está en paralelismo. Porque la cultura hebrea, por eso hemos puesto paralelismo, es hebreo y la rima viene de la lengua española. Entonces, ¿sabe qué? Usted y yo cuando escribamos, o sea, si es que de repente alguien escribió y ese canto queremos revisarlo, debemos ver, a ver, ¿está escrito en el sentido del paralelismo o está escrito en rima? Esa particularidad debemos primerito saberlo y cosa que con este conocimiento usted va a decir, wow, ah, no, acá está rima. O puede decir, ¿sabe qué? Es paralelismo. El canto Salmo 121, por ejemplo, es el paralelismo. La estructura mismo es paralelismo. ¿Por qué?
Ahora, ¿qué es? Para los hermanos que tal vez no estudiaron seminarios, voy a dar conceptos de esto, especialmente del paralelismo, pero ustedes sí estudiaron en lección 17 o 18. Estudiaron por ahí cuando estudiaron los salmos. Los salmos, recuerda, en la cultura hebrea, la literatura de hebrea para escribir un poema, la redacción de un poema siempre era paralelo. ¿Y para qué es un paralelo? Paralelos en el idioma hebreo son versos e ideas y se mide a través del paralelismo. Siempre en la palabra de Dios encontramos un paralelo. ¿Qué significa? Dos ideas. Eso significa literalmente palabra paralelo, ¿no? Hay de paralelo. Es como ferrocarril. Dos líneas de línea férrea y así está la estructura siempre, especialmente el libro de Salmos, libro de Proverbios, hasta Cántares. Usted puede revisar, está así. Dos ideas va siempre. Por supuesto se clasifica, creo que con Pastor David Guamán vieron esta parte, o no sé si es con hermano Edison, licenciado Edison Alcocer, revisaron esto, ¿no? Hermanos, ¿sabe qué? Paralelismo hay paralelismo sinónimo, paralelismo antitético, no sé si están anotando, paralelismo antitético y paralelismo sintético. Y los cantos está escrito en esa dimensión, especialmente los salmos. Por ejemplo, aquí tenemos un paralelo, ¿no? Un paralelismo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí está un paralelismo. ¿Por qué? A ver, primero más bien voy a manifestar qué es paralelismo sinónimo. Paralelismo sinónimo primero expresa una idea y luego habla de otra manera la misma idea. De otra manera. Ahora, ¿qué es paralelismo antitético? Antitético es presenta la idea y luego manifiesta la idea opuesta. Y ahora, paralelismo sintético. Presenta idea y luego vuelve a ampliar la misma idea. Y justo aquí en paralelismo hemos puesto Salmo 23. Por ejemplo, aquí tenemos paralelismo sintético. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor es una idea y amplía diciendo, nada me faltará. Ahora vayamos al versículo 2, está lo mismo. En lugares de delicados pasto me hará descansar. Eso es primera idea. La misma idea amplía y dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sabe qué? Cuando usted revisa los salmos, proverbios, eclesiastes y cántares, está escrito así. Entonces, la literatura hebrea, siempre los escritores escribieron de manera paralela. Por ejemplo, hay un paralelo antitético. Proverbios 14:1. Las hermanas mujeres saben ese versículo y los varones también sabemos eso, ¿no? Por ejemplo, dice Proverbios 14:1. A ver, mejor hagamos leerlo, a ver, hagamos leer a alguien. Ahí está un paralelismo antitético. No sé si alguien tiene. Amén. Amén. A ver, ¿quién adelantó? Hermano Eduardo. Adelantó. Hermana, para saber. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Ajá. La mujer sabia edifica su casa. Eso es, presenta una idea. Pero luego, ¿qué dice? Como es antitético, es opuesto, pero la necia
con sus manos la destruyó, la derriba, es paralelismo antitético. Entonces, ¿sabe qué? Hay muchos versos de esa naturaleza. La literatura hebrea está escrito así. Por ejemplo, vamos a Salmo 51 solamente para comprobarlo. Todos vayamos a Salmo 51:1. Ahí sí, la hermana que activó. Bueno, no vi el nombre. A ver, hermana que activó. Salmo 51:1. Salmo 51:1. Amén, hermano. Adelante. Salmos 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ajá. ¿Qué está diciendo ahí? Ahí está un paralelismo. Que dice, ten piedad de mí. Ahí sí, a ver, alguien que quiera ganar punto. Vean, hermanos, qué tipo de paralelismo ven ahí. Paralelismo sinónimo, paralelismo antitético o paralelismo sintético. Hoy que vamos a El revisar lo que... sintético, amado pastor. Hermana Blanquita Tupaña, ¿no? Amén. Amén. Anotamos su nombre, hermana Blanca. Oye, dos veces participa, hermana Blanca Tupaña. Blanca Tupaña. Sí, es sintético. ¿Sabe qué? Todo el libro de Salmo está así. Ahora vayamos a Proverbios 31:10. Proverbios 31:10. También hay un, un paralelismo, encontramos ahí. A ver, ¿alguien? ¿Alguien? Hermana. Hermana Delia, ¿cree que activo? Hermana Delia Huacho. Amén, hermano. Hermana Delia. Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Ajá. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Presenta el paralelo, ¿no? Y luego, siguiente paralelo, pero en sentido, no sé, a ver, qué, hermana Delia mismo, ¿qué paralelo ahí ves usted? ¿Sinónimo, antitético o sintético? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque tu estima sobrepasa a la de las piedras preciosas. A ver, ¿quién nos ayuda? A ver, ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda? El sintético. Estoy Ajá, bien, 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 hermana Blanquita. Bueno, hermanos, entonces, gracias. ¿Sabe qué? La literatura hebrea está así. Y el canto de Alzaré mis ojos, el Salmo 121, está así. Pero mientras en la lengua española, nosotros casi no usamos mucho el paralelismo, sino más bien usamos rima. Por eso hemos puesto rima español. El canto es, este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Por qué rima? Ustedes saben, palabra rima, la definición de rima significa de que donde termina el verso con, en la última sílaba, con, puede terminar en consonante o puede terminar en vocal, pero termina paralelamente, ¿no? Ahí, solamente la parte final. Bien, más bien vamos a leerlo, ya vamos a ir a la teoría para eso, ¿no? Ya vamos a ir a la teoría. Por ejemplo, aquí está rimando palabra, quien lo apagará y permanecerá, ¿no es cierto? Entonces, mayoría en la lengua española, los cantos fueron escritos en la rima. Pero hoy por hoy, últimamente,
muchos hermanos empiezan a estructurar cantos en paralelismo. Aunque no son judíos, pero empiezan a escribir en paralelismo. Entonces, hermanos, hoy yo quiero que ustedes vean el canto Alzaré mis ojos a los montes. No sé, a ver en qué número está. Nuestra hermana Blanquita mismo creo que estaba compartiendo. A ver, permítame ver. En el liminario. A ver, en el liminario. A ver, a ver, a ver, a ver. En el liminario, este rato se me perdió. A ver, veamos, veamos. Alzaré mis ojos a los montes. Ese es el tema que... El canto número 42 del liminario uno. Canto número 42. La pregunta es, ¿está en paralelismo o está en rima? El canto número 42 del Seminario uno en español, Alzaré mis ojos a los montes. La pregunta es, ¿está en paralelismo o está en rima? Paralelismo, pastor. Hermana Anita, amén. Sí, es paralelismo. Hay muchos cantos así. Entonces, ¿qué les parece si usted, hermano, hermana, anima a escribirlo? Puedes trazar en paralelismo. Pero como nosotros más estamos enfocados en español, puede también rimarlo, no hay problema, ¿no? Entonces, estas dos maneras es el enfoque cuando uno va a revisar los cantos, debemos ver de esa óptica, ¿no? Bien, ahora, este avivamiento que está en la pantalla, hemos puesto ejemplos de rima, entonces, hoy vayamos un poco a la teoría. Luego vamos a volver a hablar de rima, clases de rima y cosa que vamos a hacer ejercicio con aquello. Bien, sabe que cuando uno quiere revisar el letra de algún canto, o a lo mejor yo mismo tengo ese gusto de escribirlo, una letra, en primer lugar lo que yo debo hacer es pensar en el tema. Y para pensar en el tema, ¿sabe qué? Pensar en tema número uno, se trata de decir de qué quieres que vaya el tema o la canción. Ese es el primer momento. Recuerda que antes de empezar, incluso dije, ningún canto, ningún tema en la composición vino al azar. Tiene alguna historia. Viene de algún tema, de una vivencia, de algo viene. Por eso es que es bueno primero, primer paso, porque puede empezar, porque te ayuda a focalizar tu atención en torno a algo concreto. Para escribirlo, no debemos inventar, sino en base que algo está ocurriendo, las letras debe escribirlo. Todo escrito. Hermanas queridas, si de repente usted está pasando un momento de tristeza, estás melancólica, decir, Señor, ¿qué me pasa? Ese rato más bien, escríbalo el sentir buscando la presencia de Dios. Verá que esa letra va a salir tan bonito. O estás contento por algo, lograste algo, graduaste o conseguiste algún logro y desde ahí usted puede escribir. O estás enfermo. Es el momento también. Entonces, como dice acá en las presentaciones en dos globitos, y vamos a la tercera, ¿qué más nos dice ahí? Depende del estilo para el que vayas a escribir la canción. La temática suele ser bastante afín. ¿Sabe qué? Para escribir tema, entonces debo ver mi entorno, mi realidad, que algo ocurre. Hermanas, hermanos queridos, solamente voy a contar historia del canto 606. Eminario uno, no sé si alguien esté con Eminario uno, busquen todos, por favor, ahora sí.
y para contar la historia del por qué, justo en esto del tema es un ejemplo claro este tema de canto 606. No sé si ya ubicaron, hermanos, el canto número 606 del Eminario 1. Es 607, hermano, apunche 107. Ah, ya, Jesucristo. perdón, 607. Gracias por corregir. Sí. Ajá, 607, 607. Muy bien, 607 ubicamos. ¿Ya? Vamos a leer todos. No sé si todos captan quichua. Si alguien no capta para tratar de traducirlo, ¿ya? Si es que todos capta, lo que queremos es ver el tema este ratito. 607. Yo creo que todos, ¿no? Si alguien no capta, solamente levante la mano. Significa de que usted no comprende quichua y vamos a traducirlo, no se preocupe. Bien, 607. No vamos a cantar, solo vamos a leer y poéticamente. Y usted va a decir qué tipo de persona, hermana. Gracias por levantar la mano. ¿Sabe qué? Yo voy a ir hablando en español de lo que está escrito acá. Señor Jesucristo, mi Salvador, tú siempre diariamente me llevas, me cuidas. Yo soy una persona que muchas veces fallo. Señor, no me dejes, no dejes a este pobre. Perdona mis pecados. Estoy en coro, ¿no? No recuerdes de mis pecados. Con tu espíritu ayúdame, por favor, para ser fuerte, hasta ser fuerte, llévame, Señor. Señor, tú eres un Dios misericordioso. Señor, yo sé que tú perdonas mis pecados. ¿Sabes, Señor? Deme un corazón nuevo. Señor Jesús, a ti lo estoy pidiendo. Ayúdame, Señor, para estar contento, para vivir con alegría y paz. Ayúdame con su Espíritu Santo para vivirlo. Prometo, Señor, cuando tú me ayudas, voy a obedecer a tu palabra y voy a ser un cristiano maduro y no voy a ser como hoy soy. Pero ayúdame, por favor, Señor. ¿Sabe que el enemigo viene y me quiere destruirme? Me quiere hacer equivocarme. No me dejes, mi Señor, con tu Espíritu Santo, día tras día, llévelo, por favor. Bueno, para los hermanos que tal vez no puede fácilmente comprender en quichua, lo que he hecho es poéticamente hablarlo en español. ¿Qué tema cree que, perdón, cómo estaba esa persona para expresar esa palabra? ¿Cómo creen que esa persona estaba este rato? Afligido, pastor. Hermana Anita, Anita, ¿su apellido me va, hermana Anita? Ayúdame su Gualán, apellido. Gualán, pastor. Hermana Anita Gualán. Anita Gualán. Por supuesto. ¿Sabe qué? Voy a contar la historia del autor. Nombre no voy a decir. ¿Sabe qué? Estas letras vino por esto. Inicialmente yo pensé que mi hermana Ercilia Suica, solista Estrellita o dúo Estrellita ese tiempo, ellas escribieron. Más bien ellas cantaron, pero el escritor mismo es otro hermano. Este hermano era un siervo que andaba dedicando, compartiendo la palabra. Era un obrero de una congregación, un maestro bíblico, un líder que incluso él más antes componía las letras, pero por casos de la vida él cae en el pecado del adulterio. Deja a la esposa, deja a los hijos, se va a vivir por Guayaquil
Y luego también va un poco más, va a Machala, vive 10 años con otra mujer. Y en esos, luego de 10 años, él cae enfermo. La mujer que convivía con él se abandona, se dejó. Y la propia esposa también, en esa dimensión que él dejó, interferir, dejó. El hermano estaba en el hospital, no había quien ni siquiera apoye, solamente estaba interviniendo de la ayuda social, incluso era pronosticado de que su recuperación era tan difícil. Ahí él escribe esa letra, como dijo nuestra hermana Anita Whelan, es la expresión de una persona que quiere reconciliar con el Señor. Por eso es que este tema llega a lo más profundo. Él lloró. Yo también soy llorón, mis hermanos. Ayudé llorando al autor de esa letra. Dijo, vea, pastor, no tenía comida, no tenía nada. Quedé postrado. La mujer que me dijo que tanto amaba me dejó ahí. Y por culpa de ella yo tenía que escuchar a Satanás y abandonar a mis hijos, a mi esposa. Ahí acostado en el hospital, él había escrito esta poema. Y luego, cuando él salió, busca la melodía. Y la melodía quedó bien. Apunche Jesucristo, kuyak ñuka kispichi, punllanta kay pachapi, ñukata pushawanki. Llakirishamikani, pandarishamikani, amasaki wankichu, ñuka wakchata Jesús. ¿Sabe qué? Es toda la vivencia de este varón. Arrepintió, regresó con la esposa, pidió perdón a los hijos y este canto compartió para que sea cantado. Ninguna letra viene por así. Ahora hablemos del número 67. Número 67. Ñuka kispichica manacoroyancho. O Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabe qué? David no escribió desde el hotel. David no estaba tal vez en el palacio de rey Saúl, como él era el que tocaba el arpa, no estaba ahí. ¿Dónde cree que David escribió este salmo? ¿Quién quiere ganar punto, hermanos? ¿Dónde crees que escribió este paralelismo? ¿Dónde escribió este hombre? No sé si alguien. Será cuando estaba perseguido por Saúl. Hermana Consuelo. Bueno, volumen está alto, ¿no? No sé si baja su monitor. Hermana Consuelo. No sé si repite, hermana Consuelo. Baja volumen y repita, hermana Consuelo. ¿No será cuando estaba perseguido por el rey Saúl? Ya, bueno, por rey Saúl fue perseguido. Pero este salmo escribe cuando León estaba queriendo devorar, cuando el oso estaba también apuntando sus garras, en momento de desesperación. Por eso dicen, no, no voy a tener miedo a este oso, no voy a tener miedo porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, entonces, ¿sabe qué? Volviendo acá.
Todo canto nace de un tema. Entonces, así nacen los cantos. Ahora, otro canto que nosotros cantamos, Salmo 121, ¿no? Que es un canto del estilo del paralelismo. Alzaré mis... Bueno, con nosotros como somos latinos y cantamos de una manera, ¿no? Pero ¿sabe qué? Entonces, cada tema viene. Bien, ahora, qué debemos hacer? Bueno, en primero de tiempo, yo voy a ir un poquito más rápido, hermanos, ¿no? Bueno, el folleto dejo para que usted lea y acá está resumido el del folleto. ¿Qué nos dice en la pantalla? Si ya tienes tema, es momento de comenzar. ¿Cuál es el primer paso? A ver, alguien que lea. A ver, hermana Ana, Anita Guarán, ¿no? Primer paso, solamente primer paso, lea, por favor. Amén, pastor. Primero, primer lugar es necesario orar a Dios, confiar en su poder para que ilumine con el Espíritu Santo. Gracias, hermana Anita. En primer lugar, como un escritor cristiano, o si es que de repente deseamos revisar escrito por algún otro hermano un tema nuevo, primerito debemos orar. Orar es nuestro deber. Por ejemplo, ¿qué tal si yo quiero escribir una letra dedicada a Dios? El tema es cántico de alabanza, ¿no? Gratitud a Dios. Entonces recuerda que hay tres estilos, ¿no? Salmos, himnos y cánticos espirituales. Primerito debemos pensar por ahí. Bueno, la estructura de Nats hablamos, si bien en paralelismo o si bien en rima, ¿no? Eso es en cuanto a la estructura. Pero en el tema al fondo debemos ver, a ver, voy a escribir un salmo, voy a escribir un himno o voy a escribir un canto. Bueno, ustedes eso sí ya conocen, por eso no solamente voy a hacer recordarlo. Y cuando ya tiene esto, usted, primer lugar, ore. Segundo lugar, a ver, que nos ayude nuestra hermana Delia Guacho. Segundo lugar, ¿qué debemos hacer? Amén. ¿Puede ayudarte a escribir una frase corta que defina la temática, ritmo, melodía? Amén. Cuando usted ahora ya tiene tema, ya incluso si es posible, usted ya escribió poema, lo que usted tiene que hacer es pensar en el ritmo. Ritmo. Por ejemplo, si yo quiero escribir el canto para Generación de Cristal, debo escribir en jazz, por ejemplo, o una marcha. Pero si yo quiero escribir para Generación del contexto de la iglesia quichua, entonces yo debo pensar en los ritmos. Por ejemplo, San Juanito. Por eso, por ejemplo, el Alzar mis ojos cantan de dos maneras, ¿no? Para los hermanos de hispanohablante, para aquello cantan, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni dormirá el que te guarda. Ese es el estilo que canta, ¿no? Pero para los latinos, por ejemplo, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Entonces, ¿en qué debo pensar yo? Debo pensar en el ritmo del cómo, a quién está dirigido. Eso yo debo verlo. Y luego la melodía. ¿Qué es la melodía en sí? Mi melodía en sí es el mismo canto, la letra mismo en sí, en ese ritmo. Dígase si es San Juanito, a ver, ¿de qué manera debe ser la letra? Ese es el segundo paso cuando uno quiere revisar escrito por alguien o si quiero yo mismo también escribir algún tema. Tercero, vamos a pedir a nuestra, a ver, a nuestra hermana, bueno, hay dos Consuelo, hermana Consuelo. No sé si, adelante, hermana Consuelo. Amén. La parte 3. Parte 3.
Estructurar la historia que tienes que explicar es mediante las estrofas, pasado, presente, futuro. Ah, gracias, hermana. El tercer paso, el tercer momento es, ya cuando tengo un poema escrito por ahí, un borrador, debo escribirlo. Puede ser en pasado, presente y futuro, ¿no? Y con aquello, ¿sabe qué? Ahí sí vamos acá. Hay quien, a ver, vamos a leer esa parte conmigo. Hay quien escribe letra de canción y no tiene en cuenta este orden cronológico, sino que va repitiendo lo mismo en cada estrofa, con diferentes palabras, pasado, presente y futuro mezclado. ¿Sabe qué? Muchos escritores no escriben en esta estructura del pasado, presente y futuro. Para que el mensaje vaya bien, mayoría de los con experiencia escritores sugiere, si bien, por ejemplo, puede ser en el presente o puede ser en el futuro, puede ser en el pasado, pero enfocado en uno de ellos puede ser el éxito. Por ejemplo, ¿sabes por qué nuestras hermanas de Coro Manantial sus letras ha llegado muchos y todos cantamos y cantan? Dios eterno, amigo fiel, tu santo nombre te alabaré, ¿no? Pensemos un poquito, voy a dar un minuto para que ustedes revisen esa letra ya y me dicen en qué está escrito. ¿Está en pasado, presente o futuro su estructura del tema? Presente, hermano. Amén, hermana Blanca Peña. A ver, anotemos, hermana Blanca Peña. Blanca Peña. Correcto. ¿Sabes por qué esa letra es bastante apetecido y todos cantamos? Es por eso, por la estructura. Entonces, hermanas, hermanos, si de repente ustedes va a escribir una letra, es bueno, algunos escritores escriben primera estrofa en pasado, segunda estrofa en presente, tercera estrofa en futuro. También sale bien bonito. Y otros escriben solo en presente, solo en pasado. Pero hay algunos que escriben primera estrofa, también hay pasado, presente, presente, pasado. A veces desordenadamente escribe también. Y por eso es que muchas veces el mensaje no llega mucho. Ese error hemos cometido muchos de los escritores. Muchos de los que escriben se ha cometido y después dice, ¿por qué mi tema no es tan acogedor? Ese es el caso. Entonces, manos a la obra, ¿no? A ver, ¿a quién vamos a pedirlo? El cuadrito verde último, para que lea, vamos a pedir nuestra hermana Jenny Pinta. No sé si está hermana Jenny Pinta con micrófono. Amén, hermano. Amén. Ayúde leyendo el último cuadrito verde. El verde, Ajá, el verde, el último, ¿sí? ya dice, no tienes por qué ceñirte a este esquema, pero quizás te ayude a echar mano de una estructura para que te salga algo más sólido. En caso, el caso es que tú decides cuál es esta estructura, si quieres que sea pasado, presente, futuro, o quieres hablar solo en el pasado, o solo del presente, o solo del futuro. Amén. Amén. Gracias, hermana Jenny. ¿Sabe qué? Entonces, no es que ya es limitado mismo, es que, pero el error es que podemos mezclar. ¿Qué tal si estoy, unos dos versos están en el presente y luego escribo en el pasado? Ahí no coordina. Entonces, si es que es presente, puede ir con el futuro o si no con el mismo presente. Si es que escribí en el pasado y toda la letra es del pasado, es bueno, por ejemplo, en cantos de reconciliación, más himnos de esa naturaleza, es bueno. Pero, por ejemplo, un cántico de acción de gracia, siempre en el presente. Eso es una recomendación.
Bien, bueno, acá tenemos en primero de tiempo pasamos en el folleto, por favor, lea. Únicamente esta parte voy a leerlo, ¿no? Si a ti ya tengo música y la melodía, escribir. En este caso será lo mismo que cuando no tienes la melodía de voz. La única diferencia es que no decidirás tú, sino la longitud de cada palabra. ¿Sabe qué? Más bien, para eso quiero ir acá, más rápido. ¿Sabe qué? Existe cómo podemos revisar la rima. ¿Sabe qué? En cuanto a paralelismo, recuerda que dijimos debemos ver, a ver si es un paralelo sinónimo, antitético o sintético. Ahora, ¿cómo podemos revisar las rimas? ¿Sabe qué? Las rimas están de esta manera. Número uno, primero el concepto. ¿Qué es rima? Rima es la repetición fonética de vocal o consonante o solo vocales a partir de la última sílaba acentuada de dos o más versos. Esa es una rima, ¿no? ¿Sabe qué? Hay dos tipos de rima. Hay rimas consonantes, perfecta, que termina en un consonante, y asonante, que termina en vocal, en cualquiera de los cinco vocales. Y ahora, si es que hay esos dos tipos de rimas, ahora sabe que cómo clasifica. Hay rima continua, rima gemela, rima cruzada, rima abrazada, rima interna y rima libre. Hay 6 clases de rimas. Y no se preocupe, bueno, va a decir, ahora, ¿cómo detecto, no? ¿Sabe qué? ¿Qué es rima continua? Rima continua es cuando mayoría de los, ¿sabe qué? Una estrofa casi en su mayoría de veces siempre son de cuatro líneas, ¿no? 4 líneas y con casi con el mismo número de sílabas. Entonces, la rima continua es cuando la mayoría de los versos a ver, mayoría de los versos de estrofa terminan, esa parte no está completo ahí, y cuando terminan en el mismo rima, puede ser consonante o asonante. No se preocupe, más adelante ya vamos a hacer ejercicio mismo. Número 2, rima gemela. Cuando dos primeras filas de versos lo riman y 3 y 4 luego. Por supuesto, las dos primeras y luego las otras dos que vayan juntas, ¿no? Tercero, rima cruzada. Rima cruzada se considera cuando riman la primera fila y la tercera fila o el verso y segunda fila y cuarta fila del verso del cuarteto de la estrofa. En ese caso se llama rima cruzada. Ahora, rima abrazada. ¿Qué es rima abrazada? Cuando riman con primera fila y con cuarta fila. Y cuando riman segunda y tercera fila de la estrofa. Entonces, en este caso, rima se llama rima abrazada. Y rima interna. ¿Qué es rima interna? Rima interna, en cambio, es o produce cuando dentro de un verso, es decir, una fila mismo, también hay otra rima más. En esos casos se llama rima interna. Ahora, último tenemos rima libre. ¿Qué es rima libre? Rima libre consiste en ausencia de rima entre los versos de una frase o estrofa. En este caso, por ejemplo, los cantos del paralelismo, ahí no hay rima, ¿no? Sino más bien es paralelismo. Entonces, puede escribir de manera rima libre, significa de que primera fila termina de una manera, segunda fila de otra manera, tercera de otra, es decir, nunca está rimando entre los versos respectivas, ¿no? Entonces, ahora vayamos con ejemplo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos el canto número 14. El tema es, bueno, aquí incluso la estructura hemos puesto, ¿no?
La primera estrofa está en el pasado, segunda estrofa está en el presente y tercero en el futuro incierto. En la primera fila tenemos rima continua. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Eh, de acuerdo al instructivo, rima continua es cuando la mayoría de versos de estrofa riman entre sí. Entonces, en este caso, mira, la primera estrofa, la primera fila o el primer verso termina en mi, es decir, termina en i en un vocal. Y segunda estrofa termina en un consonante. Tercera fila termina en vocal. Cuarta fila termina en vocal. Es decir, está rimando con la primera, con la tercera y con la cuarta. Y por lo tanto se llama rima continua cuando ocurre de esta manera. Y usted puede notar acá, encuentra de la misma manera. La primera fila o el primer verso termina en A, la tercera termina en A y la cuarta termina en A. Por ejemplo, en este caso, la rima es asonante, ¿no? Asonante porque está terminando en la vocal. Pero vayamos a la tercera estrofa. Ahí termina en consonante la primera y la segunda termina en vocal, termina asonante. Y la tercera fila o tercer verso termina en asonante y la última también termina asonante. Entonces, en el esquema es una rima continua, pero ¿qué podemos decir aquí? ¿Qué tipo de rima encontramos aquí? Por ejemplo, entre estos dos, en esta estrofa. Hermanos, lo que encontramos es una rima gemela entre estas dos, ¿no? Pero ya, y de acuerdo a las normas, cuando en cuatro de estos dos repite y estos dos repite, en ese caso se consideran aquello. Pero sí tenemos un rima eh, ahí, ¿no? Y tenemos una rima interna. No sé si alguien detecta dónde está la rima interna en este canto. Ayúdame. Está en la, ¿cómo se llama? Acá abajo donde dice Grilla Rinmari. Ajá. Gracias, hermano Eduardo. Y vamos a anotar su asistencia, a ver, su participación también, hermano Eduardo. Eduardo. Publi. Listo. Bien. Sí, ¿sabe qué? Aquí está la rima interna. Kriya Ninmari y Shuya Kunmari. En el mismo renglón, en la misma fila, ahí está rimando entre dos. También rima con el verso anterior, pero también hay una rima interna. Bien, qué bueno, ¿no? Bien, hermanos, entonces ahora vamos a hacer todos trabajo. Por favor, todos revisen qué tipo de rima tenemos en este canto. Canto es bien conocido, todos sabemos, ¿no? En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. ¿Qué tipo de rima encontramos acá en estos tres? Bien, para eso vamos a dar 2 minutitos. ¿Qué les parece ya? 2 minutitos para que usted pueda tranquilamente verlo. 2 minutitos.
¿Listo, mis hermanos? Listo, mis hermanas, hermanos. Vamos a abordar también ya. Hermana Jenny Moposita y hermano Angelito Cachuput y hermana Nancy Galarza. ¿Qué clase de rima tenemos ahí? Primero, el tipo, ¿no? Tipo consonante, asonante. Y luego, ¿qué categoría de rima tenemos? A ver, ¿con quién empezamos? Con hermana Jenny Moposita. No sé si está con micrófono, hermana Jenny. Si falla, no se preocupe fallarlo. Si alguien está con dudas, no se preocupe. Más bien, estamos en clase y lo importante es participar. Creo que no está con micrófono mi hermana Jenny. Hermana Nancy, Nancy Galarza. Hermana Nancy, no sé si está con micrófono, hermana Nancita. No está también. Nuestro hermano Angelito Cachuput. Sí, pastor, muy buenas noches. Buenas noches. Ya, la rima, tipos de rima está en asonante, pastor. ¿De Ya, acuerdo? Ya está en asonante. Entonces, la rima estaba viendo lo que es en continuo, pastor. Eso estaba analizando. No sé si estoy bien, pastor. ya, correcto. Gracias, hermano Angelito. A ver, ¿quién más está por ahí? Hermana Melanie Carlosama. Eh, Concuerdo con lo mismo que es rima continua, pero en la última estrofa sería la rima cruzada, porque decía que están iguales, por ejemplo, en el verso 1 y 3 y en el Ajá. 2 y 4 con lugar, lugar, celestial, celestial. Ajá, una buena lectura. Felicitaciones, ¿sí? Hermano Ángel, hermana Melanie, ¿sabe qué? Aquí continúa prácticamente, es asonante, como dijo nuestro hermano Ángel. Pero aquí sí, por ejemplo, acá tenemos ya, termina ya en consonantes, ¿no? Entonces, acá ya no es asonante, sino más bien consonante, ¿no? Y una rima también, podemos ver una rima cruzada, ¿no? Entonces, de esa manera debemos revisar todos los cantos. De esa manera debemos revisar todos los temas de los cantos, hermanos. Bien, ahora, ¿sabe qué? También con estos dos temas también vamos a trabajarlo. ¿Qué les parece? Con estos dos temas más. Y igual tienen mis hermanos ¿cuánto? Como son dos temas, 5 minutos. Ahí sí van anotando mismo, comparando con el cuadro. No sé si voy a sugerirlo, ¿sabe qué? Esto tomen en una captura de pantalla o foto, para que con eso tranquilamente usted pueda revisar. Este cuadrito, no sé si hacen captura de pantalla o toman una fotito. Listo. Y con eso sí, vamos ya acá. Practiquemos, porque no hay manera de aprenderlo practicando. Tema es, no hay Dios tan grande como tú. Y otro es, yo caminaba sin rumbo y sin destino. Bien. Hermano pastor, ¿me puede ayudar con la anterior para tomarle una foto, por favor? A ver, ya, listo. Creo que esta. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Ahí sí vamos. Bien, entonces trabajemos con ese matiz revisando, a ver, este canto, ¿cómo está?
También quiero que ustedes vean, está de manera del rima y cómo está, especialmente todo esto está rimado. Como es en español, hay rimas, ¿no? Y por favor, hermanos, tratar de detallarlo, ¿no? Bien, manos a la obra. A ver, tenemos 20 horas 30 minutos, hasta 20:35, 5 minutos, ¿ya? Tranquilamente lea, analice, a ver, es consonante, asonante primero y luego qué categoría, ¿no? Qué categoría de rima lo tenemos ahí. Bien, manos a la obra. Bien, para no interrumpirlo, igual voy a hacer.
¿Listo, mis hermanas, hermanos? Vamos analizando, ¿ya? Hermana Sarita Traves y hermana Silvia Cuji. Hermana Sara, hermana Sarita, no sé si está con micrófono. Sí, pastor. Amén. Hermana, en el primer tema, en No hay Dios tan grande como tú, yo puse rima libre y consonante. ¿Ya? ¿En cuál? ¿Y no hay Dios tan grande como tú? Sí, hermana, y no hay Dios tan grande como tú. No sé si estará bien. A ver, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Sí, tal como está escrito, por supuesto que sí, sí. ¿Ya? Pero si comparamos, lo que pasa es que no, en tema de sílabas, por eso usted tiene razón, porque en esta primera fila, por ejemplo, ¿cuántas sílabas hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, mientras en segunda hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y entonces, sí, un rima libre puede considerarlo por la forma, pero... Y si algunos pueden decir también si hay una rima cruzada, ¿no? Rima cruzada puede haberlo. ¿Por qué? Porque acá termina en tú, acá termina en tú. Y entonces por esa situación. Pero ya en la estructura mismo sí es rima libre. Bien, ¿alguien más, mis hermanas? A ver, ¿a quién? Hermana Silvia, Silvia Cuji. Buenas noches, pastor. ¿La misma o la otra? A ver, si es que es otra, amén. Bien, sí, sí, otro tema ya. No, no, o sea, ¿cómo estaban? Me parece que estaba la... No, no, la misma. Ya, a ver. Lo mismo que la hermana, que es tipo de rima consonante por las palabras que se repetían tú y no lo hay, las obras. Y Ya. rima continua. Ya, por un lado puede parecerlo, ¿no? Eh, Ajá, es. ya. Y ¿Es nada más, asonante o consonante? consonante. Ya. A ver. Y, y nada más. Gracias. A ver, ¿alguien más? Hermana Ricky no ha participado mucho. Todos quiero que participe. A ver, vayamos acá. Hermano Jonathan Cepeda, Woki Jonathan. A ver, con usted yo caminaba. Ese tema sería, hermano Jonathan. Buenas noches, mi hermano. Buenas No sé noches. si está bien. Yo caminaba sin rumbo y sin destino. El tipo de ritmo yo cogí consonante y, ay, a ver, la rima cruzada. No sé si está bien. ¿Ya? ¿Sí? Y nada más, ay, mi hermano, pues no sé. Ya, sí, porque por ejemplo aquí termina vocal, vocal, pero acá está terminando en consonante. Entonces, por tal situación, puede ser considerado de esa manera, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a segunda estrofa, dice, termina en vocal, termina en vocal, en vocal, en vocal. Por ejemplo, esto es prácticamente asonante, ¿no? Asonante. Ahora veamos acá, vocal, vocal. A ver, también te guardará, termina en consonante. Entonces, por ejemplo, aquí podemos notar, es una rima libre podemos ver acá, ¿no? Entonces, esta estrofa. Pero mientras acá vemos una rima, podemos considerar como rima
continua. Entonces, cada escritor escribe de esa manera, ¿no? Hermanos, entonces, ¿por qué estamos abordando esto? Para practicarlos, vamos a mandar más tareas esta noche a ustedes, hermano. ¿Por qué? Porque ustedes, con la ayuda del Señor, van a revisar temas. Para la siguiente semana mismo vamos a escribir algún poema, pero sí debemos estar muy pendiente de lo que estamos manifestando, ¿no? Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Un hermano digo, pero ¿para qué me sirve? Como instrumento del Señor, si por ahí veo cantos nuevos para analizar, a ver de manera escrita, ¿está correcto en el contexto real o no? Para aquello es importante. Hermanas, entonces, ¿sabe qué? Y hermanos queridos, vamos a dar dos cantos para que ustedes analice profundamente, dos cantos más sonados en nuestro contexto en el año 2025 y 2026. El primer canto es Dios eterno, amigo fiel, de Coro Manantial. Ahí, si hermanas, copien el canto mismo, al lado van demostrando análisis. Primero, en cuanto a la estructura. Recuerda que ahí tenemos que ver pasado, presente y el futuro, ¿no? Esa parte toca ver. Y luego también ver está en el verso o rima también. Ese es el otro punto que toca ver. Tercero, ver el tipo de rima, si es que está por rima, ¿no? Si dice por paralelismo, perdón, debemos ver a ver qué tipo de paralelismo está ahí. Pero si nosotros vemos que es rima, entonces ver, a ver, primero el tipo, ¿es consonante o asonante? Y luego las categorías, ¿no? Las categorías, las 6 categorías de rima que hemos visto. Entonces, eso nos ayudará ¿para qué? Para que usted y yo podamos estar claro del cómo son las estructuras del canto. Ese es un trabajo. Otro trabajo, hermanos, animo, estamos para un nivel diplomado. Por favor, escriban un poema en lo que usted independientemente vea. Puede ser el estilo de salmo, estilo de himno o estilo de cántico espiritual. Si es salmo, recuerda que es dedicado a Dios. Si es himno, un letra doctrinal, un poema doctrinal. Si es cántico espiritual, incluso puede dedicado al esposo, esposa, hijo, al pastor o todo el entorno también puede ser, ¿no? Entonces, un poema de 2 estrofas, no mucho, 2 estrofitas, cada estrofa de cuatro versos, de 4 líneas, escribamos. Esas 2 tareas, hermanos, vamos a realizar para esta siguiente semana, porque la siguiente lección que tenemos, hermanos queridos, continúa con lo que hoy estamos haciendo, ¿no? Entonces, nos toca es prácticamente cómo realizar la composición de la música cristiana, es decir, cómo debemos escribir. Y para aquello, pues, venga escribiendo un poema, mis hermanos, un poema de 2 estrofitas, 8 linitas, ¿no? Un poema que a usted le parezca mejor. Para eso habíamos hablado los pasos, ¿no? ¿Sabe qué? Luego de la clase voy a compartir este material seguramente del capítulo anterior y este capítulo. Los necesitan, hermanos, ¿no? Seguramente. Voy a compartirlo ¿para qué? Para que con esa base tranquilamente usted pueda desenvolverlo. Hermanos, por mi parte, un agradecimiento. Espero de que sea provechoso estas clases. Espero de que en la obra del Señor todos caminemos en conjunto. Animo, apenas falta ya 4 meses. Tenemos que concluir el diplomado de los protocolos ministeriales. No sé si hay alguna inquietud, hermanos, al tema o si no al trabajo también. Si alguien no escuchó bien, estamos para... Sí, amado pastor. La primera actividad, por favor, ¿me podría Ya, ayudar? ya. La primera actividad es en que analizar los cantos, ¿no? De Coro Manantial, Dios eterno, amigo fiel. Y gracias, Señor. Gracias, Señor,
por tu amor, esas, ¿no? Vengo a alabarte, mi Salvador. Bueno, esos dos cantos, por favor, analícenlo con todos los instrumentos que esta noche hemos hablado, ¿no? Analizando si es por rima o es a través de paralelismo. Y luego la estructura está en pasado, presente y futuro. Y luego también ver, a ver, el canto es el tema, el canto, pues, cantos son, eh, si es que es en rima, ¿no? Si es que es en rima, ¿qué tipo de rima? ¿Consonante o asonante? Y si es que, y por otro lado, las categorías de las 6 clases de rima que en esta noche hemos visto. Esa es la tarea, ¿no? Ese es el primero. Segundo, ya dijimos, ¿no? Que escriba un poema nada más, un poema y eso nos servirá también. Bien, no sé si alguien más, caso contrario, un Dios le pague, una linda noche. A ver, esta vez vamos a invitar a nuestro hermano Eduardo Pulig para que con quien oramos y nos agradecemos por esta noche. No sé si hermano Eduardo activa su micrófono, su camarita y nos ayude orando. No se escucha, hermano Eduardo. Bueno, parece que no está con micrófono nuestro hermano. A ver, ¿a quién? ¿A quién? A ver, un hermano varón mío, ¿ya? Hermano Angelito Cachuput, no sé si está con micrófono. Sí, pastor. Amén. Por favor, ayude, hermano. Muchas gracias, pastor. Vamos, inclinamos nuestros rostros y demás. Demos gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido. Amado Dios, en esta noche venimos delante de ti, Señor. En primer lugar, pedirte perdón, Señor, por todas las cosas que nosotros hacemos, Señor. Perdónanos por todas las ideas. A veces ponemos excusa, ponemos todo pretexto, Señor. Pero te damos gracias de antemano porque usted es el que nos da talento, Señor. Somos instrumentos tuyos, Señor, en esta noche. Gracias por estas enseñanzas que a nosotros nos da, Señor. Es un ser un instrumento útil, así mismo llevar, Señor, tu palabra mediante las alabanzas. Y asimismo, Señor, dar gracias por el hermano pastor que nos da sabiduría y conocimiento, Señor. En esta noche venimos y te agradecemos, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, Amén. hermano pastor. Gracias, hermano Angelito, mis amados hermanos, hermanas, una linda noche y felicitaciones. Continuamos más de 20 hermanos capacitando en protocolos ministeriales. Bendiciones, un abrazo. Nos vemos, Dios Dios le mediante. bendiga, paz. Bendiciones, pastor. Dios Bendiciones, mis bendiga, hermanos. pastor.